me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Muy bien, buenas noches para todos. Mi nombre es Carlos Mojica, de su canal Apologética Emaús. Y en esta noche tenemos un invitado que se llama Juan Peña, que pues ahorita se va a presentar y pues va a contarnos pues cuál es su objetivo acá en este en vivo. Eh, Vamos a tocar un tema del tulip calvinista que se llama la elección incondicional. Pues yo defenderé la elección condicional, ¿cierto? Lo opuesto. Entonces, ¿tiene permiso Juan Peña para retransmitir este video en las plataformas que pues usted desee? No pasa nada. Bueno, ya ustedes me conocen y pues adelante Juan Peña, usted puede presentarse para que los demás lo conozcan. O si ya lo conocen, pues bueno, reafirmen el conocimiento de su persona. Adelante. Sí, buenas noches para allá, para Colombia, creo que ya son noches, aquí son tardes aún en México, Chihuahua. Pues les saluda a su amigo Juan Peña de acá reitero, de Chihuahua, México, acá pegadito a Estados Unidos al norte. Yo soy miembro de una iglesia bautista, se le dice bautista particular, ¿no? Que viene siendo de soteriología calvinista o de soteriología reformada. Y en este diálogo improvisado, porque pues el sacerdote me envió el link hace ratito, hace momentos ahí en un diálogo que tuvimos en Facebook. Entonces, pues va a ser improvisado, pero pues son temas que ya dominamos o temas que conocemos, ¿no? Entonces, pues no sé qué más agregar. Se me está pasando. Ya dije que soy de una iglesia bautista particular, de soteriología reformada, y ese es el tema que yo defiendo, lo que vamos a tocar ahorita. Yo voy a defender que la elección de Dios es incondicional, es decir, Dios no miró algo en mí para poderme elegir o para poderme salvar, sino simplemente fue su pura elección, conforme a su soberana voluntad. Eso es todo lo que voy a hacer. Adelante. Bueno, muy bien, gracias Juan Peña. Entonces vamos a tener eh, diálogos, yo creo que unos, ¿qué? Unos 4 diálogos de 10 minutos. ¿Estaría bien? Cada uno 4 diálogos. ¿Está de acuerdo? Exacto. Entonces, pues eso sería. Entonces, pues yo como estoy aquí estoy transmitiendo por el celular, no tengo el cronómetro. No sé si Juan Peña de pronto usted pueda llevar el cronómetro, llevar el tiempo. No sé, es que tengo aquí la computadora, pero sí se me dificultaría estar con el cronómetro porque no tengo aquí a disposición el teléfono, el celular. Sí. No sé si usted pueda ir con un reloj o... Bueno, sería aquí, espérenme un momento, organizo acá pues para el cronómetro. Cronómetro, venga, ponemos acá. Cronómetro. Online, aquí está. Bueno, entonces ya están los cronómetros en ceros. Eh, no sé si ahí lo pueda observar. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces ya voy a darle ceros, iniciar. Adelante. Entonces, Adelante. ok, bueno. Voy a empezar defendiendo la postura de la elección incondicional desde la Biblia, obviamente, y posteriormente... Esto es lo que surgió en la búsqueda. ¿Se escuchó ahí un audio? ¿No? Pero sí, es que... Ok. Primero desde la Biblia, y si el tiempo me alcanza después, en el otro set voy a dar unos citas patrísticas donde también ellos concebían la elección de manera incondicional. Bueno, voy a empezar en la carta de Efesios. Es una carta que Pablo le manda a la comunidad temprana, ¿va? De la iglesia de Éfeso, y ahí nos da detalles acerca de la elección de Dios y cómo es que se dio a cabo esa elección, ¿verdad?
Empezamos desde el capítulo 3, donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Ojo con esto, porque aquí ya entramos, o ya mejor dicho, Pablo entra directamente a la elección. Dice, según nos escogió, es decir, alguien es el que escoge y alguien son los que son escogidos. Aquí Pablo está diciendo, según nos escogió en él. Fíjense, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces la elección de Dios viene desde antes de la elección del mundo. Evidentemente, esa es una carta dirigida a creyentes. Entonces tengan en mente que es alguien el que elige y es alguien el que es escogido. En este caso, pues le está hablando a una comunidad de creyentes, ¿verdad? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí nos introduce con una preposición en el griego ina, que es para, o con el fin, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este es el propósito de la elección de Dios. Un propósito que se planta desde el Kairos, es decir, desde antes de la fundación del mundo, antes de que comenzaran los tiempos. Dios ya tenía el plan de escogerlos con el propósito de que fueran santos y sin mancha delante de él. Versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. Esa palabra predestinado pues es prorizo, ¿verdad? Que tiene un prefijo que es pro, o sea, antes, prorizo, o sea, está fijado ese evento. Y ya vimos que la elección está ligada obviamente con la predestinación, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, lo que está diciendo Pablo. Vuelvo y repito, versículo 5 dice, enamorándonos predestinados para, aquí viene otro propósito, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ojo con esto, aquí es donde le planto la primera premisa al sacerdote. Dice que nos predestinó y nos escogió, dice, por medio de Jesucristo, según, ahí en el griego tenemos una preposición que se llama kata, es una preposición de referencia, o sea, o conforme a qué fue que nos predestinó. Y aquí le planto la primera premisa, según dice, el puro afecto de su voluntad. Aquí Pablo nos está diciendo, nos eligió, nos escogió según, porque él vio que yo iba a aceptarlo. El sacerdote tendrá el duro reto en esta tarde, en esta noche, de mostrar con la Biblia, no con especulaciones, según a qué o de acuerdo a qué fue que Dios nos escogió. La Biblia tendrá que luchar con la Biblia cuando dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, según kata, de acuerdo a el puro afecto de su voluntad, traduce la Reina Valera. ¿Y qué significa puro afecto de su voluntad? Que no está mezclado con ninguna determinación, es decir, Dios no tuvo que ver algo en la persona para poderlo elegir, porque si Dios tiene que ver algo en el hombre, ve puras cosas, son malas, ¿no? ¿Cómo lo respaldo esto? Con Génesis 6:5 dice la palabra de Dios y ve Dios que la inclinación del hombre o del corazón del hombre solamente es de continuo al mal. O sea, lo que Dios está viendo en el hombre solamente son designios o deseos que van en contra de su voluntad, que están luchando en contra de Dios. Y lo ratifico con Romanos 3:11, ¿va? Pablo dice que no hay justo ni aún uno. Dice que no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles, todos se corrompieron. Entonces, aquí lo trato de encerrar al sacerdote en el buen sentido, ¿va? De que si él quiere decir que Dios vio algo bueno en el hombre, pues él estaría cayendo en ciertas herejías, ¿no? Como el pelagianismo. Pelagio decía que el hombre en la calle no le pasó nada, que nada más quedó como herido, que el hombre sí puede buscar por su propio a Dios. Entonces, haciendo conciso el punto que estoy tocando, Dios no pudo haber visto nada bueno en el hombre y él tiene la difícil tarea de demostrar con la Biblia que realmente Dios puede ver algo bueno en el hombre, cuando ya le enseñas Génesis 6:5 que el hombre no es, que el corazón del hombre solamente es de continuo al mal. Le enseñé que Romanos 3:10 en adelante, que dice Pablo que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice, todos somos inútiles, piezas inservibles. Entonces, él tendrá la difícil tarea, vuelvo y repito, de mostrar con la Biblia que Dios realmente vio algo en la persona para poderlo elegir, pero aquí Pablo me está diciendo que no. Dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, versículo 3, y en el versículo 5 dice que fue de acuerdo con la preposición kata, que es una preposición, vuelvo y repito, de referencia, el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que nació de su propia voluntad el elegirlos, el predestinarlos con el propósito de adoptarlos y hacerlos hijos suyos.
no sé cuánto tiempo me queda. Lleva 5:45. Ok, entonces, para irnos despacito y digiriendo lo que voy diciendo, el hombre, dice la Biblia, no hay algo bueno que Dios pueda ver para que el hombre para que lo pueda elegir. Entonces, por eso hago énfasis en este versículo 5 y espero que esté tomando nota el sacerdote para que responda a esa pregunta puntualmente. Cuando dice la preposición kata, según el puro afecto de su voluntad, fue que nos predestinó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ahora, versículo 6 dice, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense lo que dice aquí, que todo eso que está diciendo Pablo, dice que fue con el propósito para la alabanza de su gloria, con la cual, dice nos hizo aceptos. No es que nosotros nos hagamos aceptos delante de Dios, no es que una persona se tiene que hacer acepta delante de Dios, sino que dice nos hizo. La acción recae ¿sobre quién? Sobre los escogidos, sobre los predestinados, sobre los que Dios les ha fijado ese destino para adoptarlos, para ser los hijos suyos, para hacerlos santos. Todos esos son propósitos que Dios tenía desde antes de la eternidad con esas personas. Por eso Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso, una iglesia temprana, ¿verdad? O sea, Dios los escogió a ustedes desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo no dice, es que los escogió porque uno de ustedes era más bueno que otro. Los escogió porque uno de ustedes iba a aceptar la gracia. Los escogió porque uno de ustedes iba a decir que sí. Quizás mi oponente va a hacer mucho énfasis en lo que es el libre albedrío, pero como decía San Agustín algunos padres de la iglesia, que el libre albedrío quedó anulado. Inclusive el magisterio católico también lo dice. En el Décinger 624 dice que el hombre perdió su libertad al caer, que quedó en masa de perdición, como decía San Agustín, ¿verdad? Y de esa masa Dios escogió unos para salvación y les aplicó su gracia a esos y a los demás los está dejando. Eso mismo dice el documento católico. No sé por qué el padre pues está peleando en contra de estas cosas que aún la misma iglesia católica los acepta. Después a lo mejor va a explicar el contexto en el que lo vea. Bueno, sigo adelante. Dice que fue para la alabanza de su gloria con la cual nos hizo aceptos. Ahí está otra piedrita que le pongo ahí en mi argumentación, ¿verdad? O sea, no nos hacemos aceptos, sino que Él nos hizo aceptos. Es una acción que hace Él hacia nosotros. Dice en el versículo 7, en que tenemos relación por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que hizo Él sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según, otra vez tenemos la preposición kata, que es de referente a su beneplácito. ¿Qué significa su beneplácito? Su propia voluntad que nace de él mismo, como dice el versículo 5, el puro afecto de su voluntad, por eso nos escogió. No hay otra cosa que esté fuera de esto, que él haya visto para elegirnos, dice. Según su beneplácito, el cual se había propuesto, y luego énfasis añadido de Pablo, en sí mismo. O sea, es un propósito que se propuso, válgame la redundancia, en sí mismo, no fuera de él. Entonces, vuelvo y repito, el sacerdote tendrá la difícil tarea de demostrar que la Biblia dice que Dios vio algo en el hombre para poderlo elegir y sinceramente no hay una respuesta para eso. Versículo dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, otra vez el prefijo, o sea, estamos prefijados en el tiempo, en el cronos. Y luego, por si les queda como que duda lo que está diciendo Pablo, dice, conforme al propósito. Hay un propósito de todo esto, hay un beneplácito de todo esto de Dios, hay una decisión que nace del mismo Dios. Dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa palabra designio es interesante. Tiempo, Juan. Porque, okay. Termine la idea, tranquilo. Ok, bueno, ya nomás termino esa parte. Esa palabra designio significa que nace de su propio corazón. Entonces toda la carta está hablando del propio deseo de Dios para elegirnos, para predestinarnos, para hacernos hijos de Dios. Adelante, gracias. Bueno, muy bien. 10 minutos, 22 segundos. Reiniciamos en cero. Bueno, listo. Bueno, Deme entonces, un segundito porque no agarré pluma para anotar sus argumentos. tranquilo. O déjeme ver si puedo aquí en la misma computadora. Es que la tengo lenta.
abrir un bloc de notas. A ver, déjame ver si me deja abrirlo. Es que ya está fallando esta computadora y se pone muy lenta. Ahí está, ya me dejó adelante. Bueno, muy bien. Cronómetros en cero. Bueno, muy bien. Espérenme que, bueno, iniciamos. Bueno, muy bien. Nosotros creemos, obviamente, que Dios elige, ¿sí? Dios elige, o sea, eso es algo que creemos en la teología de la iglesia, en la iglesia católica. O sea, Dios siempre elige. ¿Para qué elige Dios? Dios elige siempre para la salvación eterna, ¿sí? Entonces, como Dios elige para la salvación eterna es obra de la gracia sobre el mérito bueno. Y la condenación eterna es obra del mérito malo sobre la justicia divina. Entonces Dios siempre elige para la salvación eterna, ¿sí? A todos los elige para la salvación eterna. Hasta ahí vamos bien. Bueno, pero ¿qué dice Juan Calvino en la institución de la religión cristiana? Yo pensé que Juan Peña me iba a dar la definición de elección incondicional, pero pues yo la voy a dar. Eh, Se llama institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Dice, la elección incondicional, también conocida como gracia incondicional, es una doctrina reformada relacionada con la predestinación que describe las acciones y los motivos de Dios antes de su creación del mundo, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que antes de Dios crear el mundo, Dios nos ha elegido por amor. Eso lo creemos nosotros en la Iglesia Católica, ¿sí? Ahora viene aquí el problema. Cuando predestinó a algunas personas para recibir la salvación, a los elegidos. Aquí viene el problema. Y al resto que dejó continuar en sus pecados y recibir el castigo justo, la condenación eterna para sus transgresiones de la ley de Dios, como se describe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de la Biblia. Dios tomó estas decisiones, o sea, Dios tomó la decisión de acuerdo con sus propios propósitos, aparte de las condiciones o cualidades relacionadas con esas personas. Entonces, fijémonos que la definición que da Juan Calvino dice que Dios eligió a unos para salvación eterna y a los otros los dejó, ¿cierto? Los dejó continuar en sus pecados. Eso mismo dice. Entonces, la pregunta es, entonces, la gracia y el amor de Dios, la elección de Dios, solamente es para los buenos, ¿sí? Para los elegidos. Y resulta que usted me hace una pregunta a mí, con todo respeto, que yo tengo una piedra de tropiezo de que si Dios ve algo en el hombre y si ve algo, ya es pelagianismo. Nosotros creemos en la Iglesia Católica que las obras de misericordia son fruto de la gracia. Son fruto de la gracia. Pero aquí viene la respuesta que usted me pide a mí tanto. La respuesta la encontramos en el Evangelio de San Mateo. Tengo acá la Biblia de América. Mateo 5, desde el 43 voy a leer. Mire lo que dice acá. Si es solo Dios deja a los malos a su albedrío y ya se perdieron. Pero en la Biblia dice lo contrario. Dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O sea, fíjense que aquí está pidiendo por los malos, los enemigos, y que oren por quienes los persiguen, o sea, los malos, ¿sí? ¿Por qué el Señor dice que oren por los enemigos? Y oren por quienes los persiguen, oren por los malos. ¿Por qué Dios pide oren por? Entonces aquí este texto está refutando la elección incondicional que define Juan Calvino, porque Juan Calvino dice, dejen a los malos. Pero ¿por qué Dios pide orar por los malos y por los enemigos? Se le congeló la imagen. Ah, sí, sí me ha escuchado. ¿Sí me está escuchando bien, Juan? Adelante. Ah, listo, bueno. Entonces, a ver, Juan Calvino dice que Dios dejó a los malos, pero la Biblia dice que toca orar por los malos. Y oren por quienes los persiguen. O sea, ¿por qué? ¿Por qué pide Dios que oren por los? Así serán dignos hijos de su Padre del cielo, que hace salir el sol sobre, aquí viene la respuesta que usted me está pidiendo, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Ahí está. No hace llover su gracia. Ahí con eso se está refutando la elección incondicional.
y manda la lluvia sobre justos e injustos. Ahí está, es claro. Y Juan Calvino, que según lo que dice aquí, que Juan solamente a algunos predestinó y a los otros los dejó ir. Pero aquí dice que no, que buenos y malos todos, ¿cierto? Banda su lluvia y su gracia. Porque si aman a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen también eso los que recaudan impuestos para Roma? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen los demás? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, fijémonos que en este texto Dios ama a todos, sean buenos o sean malos. O sea, si usted me pregunta a mí que qué cualidad debe tener la persona para que Dios la mire y sea elegido, la respuesta es que Dios no mira las cualidades. Dios ama a todos, sean buenos o sean malos, ¿cierto? La pregunta es, ¿Dios ama al que está en los más profundos infiernos? Esa es una pregunta interesante. Dios ama al que está en los más profundos, porque la pregunta es, si Dios deja de amar, ese objeto que no es amado dejaría de existir, pero sigue existiendo, aún estando en los más profundos infiernos. Porque si Dios dejara de amar, dejarían de existir las cosas, incluso los malos, pero siguen existiendo. Es porque su amor es eterno y no cambia. Y por eso decimos en la Iglesia Católica, desde el Concilio de Kiersey, el signo de Kiersey, ¿sí? El signo de Kiersey lo dice muy claramente dice el signo de Kiersey lo siguiente, dice el signo de Kiersey. Confiadamente confesamos la predestinación de los elegidos para la vida y la predestinación de los impíos para la muerte. Sin embargo, en la elección de los que han de salvarse, la misericordia de Dios precede al buen merecimiento, lo que dije al principio. En la condenación, empero, de los que han de perecer, el merecimiento malo precede al justo juicio de Dios. Mas por la predestinación, Dios solo estableció lo que él mismo había de hacer, o por gratuita misericordia, o por justo juicio. Entonces, eso es lo que nosotros creemos, pues, en la Iglesia Católica. Entonces, Juan Calvino dice, dejen a los malos ir. Pero el Señor dice aquí que hay que orar por los malos, por los enemigos. ¿Por qué será? Porque, pues, el impío, hay que orar por el impío, ¿cierto? Hay que orar por el impío. Ese es un fundamento importante en la vida cristiana, que es orar por el impío, orar por el enemigo, orar por el que te ha hecho daño, orar por el que te ha perseguido, orar por el que te ha perjudicado. Entonces, si el Señor manda la oración por el enemigo, ¿sí? Porque el Señor no quiere la muerte del pecador, ¿cierto? Eso es clave. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. O sea, si fuese cierta la elección incondicional de dejar a los malos, dejemos a los malos, ¿cierto? ¿Por qué dice el Señor en Ezequiel 33:11? Que no me complazco en la muerte del impío. Ahí está. Sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Entonces, yo no sé si aquí yo al darle esta respuesta, Juan Peña vaya a recurrir a otro punto del tulip. No sé si él lo vaya a hacer. Yo creo que lo va a hacer. Entonces, eso es lo que creemos en la iglesia. Ahora nosotros creemos en la elección por pura gracia. La elección es por pura gracia, sin merecimientos humanos. Y eso lo creemos y lo confesamos y lo predicamos nosotros en la Iglesia Católica. ¿Sí? Pero hace llover su gracia sobre buenos y malos. Entonces, mire lo que dice Juan 15:16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Eso es lo que creemos nosotros en la Iglesia Católica, o sea, que Dios elige por amor, ¿sí? O sea, nosotros no lo elegimos a Él, Él es quien nos elige a nosotros. O sea, eso lo confesamos en la Iglesia Católica. Yo no sé de dónde han sacado de que
de que nosotros somos los que elegimos a Dios, nosotros somos, para desmeritar la gracia de Dios. No, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que todo es por pura gracia, todo es obra de la gracia. Entonces, ya para concluir, voy en 9:43, ya para concluir, la elección condicional de Juan Calvino dice: Dios predestinó a algunos para la salvación eterna y a los otros los dejó continuar en sus pecados. Pero ¿por qué Dios entonces a los que están en pecado, los impíos y a los enemigos, Dios pide orar por los enemigos y Dios pide, quiere, como dice Ezequiel 33:11, Dios quiere que el impío se aparte de su camino y viva? Bueno, 10 minutos, 11 segundos, ya entonces le doy parar. ¿Está listo, Juan, para sus 10 minutos? Mientras Sí, que se prepara Juan, saludamos a las personas que se están uniendo y que también están en el canal de Juan Peña, un saludo muy especial para todos. Estamos dialogando acá un tema de la teología reformada, que es la elección incondicional. Bueno, adelante, Juan. sale. Bueno, el tema de Dios escogiendo antes de la fundación del mundo, pues él siento que entregó el debate cuando dijo que, pues, que es Dios el que elige, ¿no? Siento que lo entregó en ese punto porque dice, es que es Dios el que elige. Entonces no eres elector, la persona no es electora, sino es electa. O sea, el punto de él era que pues Dios iba a elegir en base a algo, ¿no? En base a que Dios vio algo en la persona. Ahora, mi estimado Carlos, el asunto de dejar a los impíos no es un tema exclusivo de Calvino. El mismo Dessinger, documento católico 624, lo dice claramente, que de la masa de perdición, usted lo puede leer ahí, o cualquiera que está viendo el video. De hecho, yo llegué a este documento por un mismo católico que también cree en esto, precisamente por lo que dice el magisterio, ¿eh? Dice que Dios de la masa de perdición, que es un tema de Agustín, o sea, viene un tema de Agustín de Hipona, dice que Dios de esa misma masa agarró unos y los eligió por gracia, y dice, y dejó el masa de perdición, textualmente lo estoy citando, usted lo puede leer ahí en el 624, si no me falla la memoria, creo que ese es el numeral, en el concilio de Quisley. Dice que dejó el masa. ¿Qué significa dejar el masa de perdición, mi estimado Carlos? Que Dios no les está dando su gracia, los está dejando en esa condición de masa. Eso lo dice el documento. O sea, usted reniegue con su documento, no reniegue conmigo, eso es lo que dice el documento. Dice, dejó el masa de perdición. O sea, no está diciendo, está tratando de salvarlos tampoco a ellos. O sea, no, eso no es un tema exclusivamente de Calvino. Entonces ahí le dejo para que analice sus mismos documentos, ¿verdad? Ahora, se me hace extraño que un líder, luego con todo respeto, de una iglesia que está a cargo de la enseñanza, no sepa distinguir lo que es la gracia salvífica de la providencia. La providencia de Dios, y eso es un tema también católico que usted lo puede ver en el Catecismo numerales 300, que habla de la divina providencia. El tema que usted usó, el de Mateo, habla cuando dice que oremos por los impíos, que Dios también hace salir su sol sobre justos e injustos. Está hablando de la providencia, mi estimado. Todo mundo somos injustos delante de Dios, lo dice Romanos 3, del 10 en adelante, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿por qué Jesucristo dice que sobre los justos e injustos? Evidentemente está hablando de los justos, los que son justificados únicamente por la fe. Entonces, si hablamos de justicia, mi estimado, todo mundo somos pecadores y todos mereceríamos, o sea, si hablamos de merecimiento, todos merecemos la condena de Dios. Si Él aplica su justicia a todos, parejito, eso es lo que merecemos. Pero cuando dice que Él hace salir su sol, ese es un hebraísmo para referirse a que la mano de Dios proveedora provee también a los que no han sido justificados. Es decir, vemos en el mundo, por ejemplo, ateos, pero no en tema de salvación. Vemos ateos, por ejemplo, siendo ricos. Usted me podrá negar que hay ricos que son ateos. Esa es una providencia de Dios, se puede decir que es una gracia de Dios, pero en cuestiones materiales. Les provee de salud, inclusive por encima de cristianos. Usted ve a Pablo, ve a los apóstoles que fueron muertos, los mataron de una manera cruel. Ellos no recibieron ciertos beneficios. Pablo decía que a veces ni comía. No tenía ese privilegio por encima de los impíos, de la gente que no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, usted puede ver gente gozando de mayor salud. Usted puede ver gente gozando de hijos, de bendiciones que Dios da también sobre los injustos, aquellas personas que no han sido justificadas. Entonces es un tema de providencia, mi estimado, no de gracia. Cuando la Biblia habla de gracia, mi estimado, lo habla específicamente en Efesios 2:8. Dice que por medio de la gracia
ahí está gracia, está como un dativo causal o como un dativo de medio. O sea, la causa de que seamos salvos nosotros, dice Pablo, es la gracia, tijariti, la palabra griega. No dice porque por gracia algunos van a ser salvos, como a veces lo quieren hacer pretender ver la corriente católica, ¿va? Que hasta se inventaron un término, le pusieron un término a la gracia, que la gracia preventiva, le pusieron un adjetivo que la Biblia no te lo describe. Efesios, vaya usted al griego, el de Efesios 2:8, la gracia ahí, mi estimado, está articulada, tijariti. ¿Y qué significa cuando algo está articulado? Ponga atención aquí, le voy a dar un poquito de esta clase. Tijariti, cuando una palabra está articulada, un sustantivo está articulado, está hablando de algo que es único, algo que es monádico, único en su naturaleza. Entonces, por eso Pablo, cuando está diciendo aquí, porque por gracia sois salvos, ahí usa un participio pasivo. ¿Qué significa, mi estimado, un participio pasivo? Que los que son salvados o están siendo salvados por el presente que tenemos ahí, en tiempo presente. Es decir, en pocas palabras, para que lo pueda digerir, los que son salvados están recibiendo la acción pasivamente por causa de la gracia. Entonces, ahí ya está hablando de gracia específicamente y puntualmente de salvación. Y luego termina rematando diciendo, por medio de la fe. Pero todas las dos acciones, mi estimado, de la gracia y el medio que Dios usa, usted lo recibe pasivamente. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo vaya digiriendo un poquito más. Digamos que usted se está quemando ahí en su casa. Es un ejemplo de Dios guarde que le voy a pasar eso. Se está quemando en su casa, usted está intoxicado por el humo que despide los muebles de la casa. Entonces usted está inconsciente, está a punto de morir calcinado, pero llegan los bomberos a la casa. Usted está en una condición donde no puede hacer nada para salvarse, tiene que depender de un externo para que usted se pueda salvar. Entonces los bomberos van a venir en auxilio suyo por el favor de ellos, por el trabajo, lo que sea. Esa es la causa, es la gracia que ellos están en la analogía. Y los medios que ellos van a usar las hachas, van a usar el hidrante, pero usted pasivamente es salvado y rescatado por ellos. Y es lo que está diciendo el texto de Efesios 2:8, porque por la gracia de Dios sois salvados por medio de la fe. Y luego si usted le quiere agregar como que no, es que yo también colaboro ahí, porque el católico, las iglesias sinergistas se enfatizan mucho en el mérito del hombre, ¿no? No, es que yo también, Señor, yo también tengo que cooperar, yo soy No, usted está muerto, dice la palabra Efesios 2:8. Está muerto en sus delitos y pecados, no hay no se puede salvar usted a sí mismo. Entonces, cuando usted recibe la gracia, usted es salvado por medio de la gracia. Y luego, en el mismo Efesios 2:8 cierra con una preposición, una frase preposicional que es ek. Es decir, y esto está diciendo Pablo, no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios. La salvación, mi estimado, es don de Dios de principio a fin. Ahora dice usted, pues yo quiero que Dios quiere salvar a todo el mundo, pero no lo logra. Agustín decía que Dios no puede fracasar en sus planes. Ahí están las citas patrísticas donde dice que el hombre no puede doblarle la voluntad de Dios. Usted pone la voluntad del hombre, la pone subordinada. O sea, usted subordina la voluntad de Dios, la subordina a la del hombre, no. La Biblia dice que Dios hace su voluntad por encima, no por abajo, Daniel 4:35, por encima de sus criaturas. Y eso creo, con todo respeto, creo que es la herejía que se predican en las iglesias sinergistas. No, Señor, tú quieres hacer las cosas, pero mira, mi voluntad es la que impera. No, o sea, eso es una terrible raya, casi está en blasfemia, porque la Biblia nos dice claramente que Salmo 115:3 dice, todo lo que Yahvé quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace. Estamos de acuerdo que Dios no se complace en la muerte del impío, pero una cosa es que no se complazca y otra cosa es que Él no pueda salvarlo. Son cosas muy distintas. Ahora, sigo esperando, regresando al punto, ¿verdad? Yo le mostré a Efesios 1:5, no ha tocado nada acerca de eso, de la proposición cata de referencia. O sea, aquí dice que nos escogió según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto. Lo único que usted hizo, mi estimado, fue que se fue a Mateo, pero le digo, ese es un texto de providencia. Dios es providencial con todos, parejito. Ahí está hablando de un tema providencial. Cuando habla de la salvación, vayas a Efesios 8, ahí sí habla específicamente de la salvación del alma. Y por gracia sois salvados. No dice, porque por gracia algunos probablemente se salven, o algunos son salvos, como lo quieren hacer ver las iglesias sinergistas. No, mi estimado, la gracia es eficaz. Ahora dice que la Biblia no habla de que Dios ama a unos y aborrece a otros. Váyase a Romanos 9. A Jacob amé, dice, mas a Saúl, ¿qué? Aborrecí.
aborrecí antes de que nacieran, dice. No fue ni por sus obras, no fue porque uno fuera más bueno que el otro. Inclusive si usted ve la vida de Jacob, Jacob fue más engañador que su propio hermano. Engañó a su padre al ponerse los cabellos para engañarlo, para robarle la primogenitura. O sea, no, la Biblia habla más cosas más feas del propio Jacob que del mismo Saúl. Habla más detalles acerca de su conducta. Entonces, sí hay textos en la Biblia que dice que, y Pablo, sabiendo que esto puede causar un choque en la mente, y se adelanta, dice que pues diremos que hay injusticia en Dios, porque ustedes dicen, no, es que el calvinista es injusto, es que pintan a un Dios que los ama a un grupo y aborrece a otros. Pablo se adelanta al argumento, sabiendo que lo que está diciendo puede causar estragos en la mente, y le dice, que pues diremos, dice que hay injusticia en Dios, y él mismo se responde, de ninguna manera, y luego ya empieza a decir que Dios tiene potestad sobre la masa, que de la misma masa él hizo vasos para honra y vasos para deshonra. No sé cuánto tiempo me queda. Lleva 8 minutos, 7 minutos, 30 segundos. Ok, bueno, y hablando al tema, porque el tema que nos compete aquí es qué vio Dios para elegirnos. Yo le demostré Efesios 1 al 5, todo eso tiene que usted tocarlo, y le vuelvo a poner otro clavo a la argumentación. Romanos 8:28 dice, bueno, 8:29 dice, porque a los que antes conoció, que esa palabra proginosco, también algunas traducciones ya lo traducen como elección, ¿verdad? Porque también se puede traducir como elección según el diccionario Samson, es un diccionario de gramática griega. Lo puede traducir, también tiene esa acepción como elección. A los que antes escogió, traduce la BTX 4, que también es una Biblia reconocida por católicos. Dice, también los predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Usted acaba de decir en su argumentación que Dios escogió a todos, pero aquí se derrumba esa posición porque tenemos un pronombre relativo, mi estimado. Porque a los que, no dice porque a todos, no, a los que antes conoció, hay un grupo conocido por Dios, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjese en el 30 que dice, y a los que predestinó, o sea, les prefijó ese evento, dice, a estos también llamó. O sea, está llamando, y fíjese los auristos, está usando tiempos auristos, mi estimado. ¿Qué significa un tiempo auristo? Que Pablo está retratando la escena como algo que ya sucedió. Dice, los predestinados de Dios, los que él conoció, nada más los que él conoció, dice, estos fueron predestinados. No está diciendo probablemente, no. Está dando un hecho real de que ellos fueron predestinados. Dice, estos también fueron llamados. Dice, y a los que llamó, a esos también justificó. Aquí está hablando exclusivamente de la salvación. Pero ¿quiénes son los justificados? ¿Quiénes son los Y fíjese cómo cierra el último diciendo, y a estos también glorificó. Pero usted dirá, oiga, pues si la glorificación todavía no se lleva a cabo en el tiempo. Entonces es interesante cómo Pablo ya está diciendo que fueron glorificados, fueron justificados y fueron llamados, como si Pablo ya hubiera visto el final de la película y dijo, mira, te estoy contando el final de la película. Los que fueron conocidos por Dios fueron predestinados, fueron llamados eficazmente. No está dando una posibilidad de que eso suceda, que quizás o probablemente suceda, no. Está constatando que eso pasó. Es como si usted viera el final de la película y me lo está contando. O sea, así va a terminar el asunto. Y Pablo está diciendo, por usar los aristos como un resumen, ¿va? Estos que fueron conocidos, fueron predestinados, fueron llamados, fueron justificados y fueron glorificados, cuando todavía sabemos que eso no se lleva a cabo en la humanidad. Entonces, ¿por qué le pregunto yo aquí? Porque está diciendo que a los que, no a todos, a los que fueron conocidos por Dios, porque está diciendo que eficazmente está haciendo todas las acciones sobre ellos, pero el texto no nos está diciendo en base a qué Dios los eligió. Adelante. Bueno, muy bien. Reiniciamos, listo. Bueno, pues no sé, a mí me parece que Juan Peña está refutando a Juan Calvino. Yo estoy hablando con el calvinismo, no estoy hablando con los comentarios de Juan Peña que hace de cada uno de los textos, ¿verdad? Porque, bueno, primero él inició diciendo que hay que diferenciar providencia de gracia. Eso no creo que si un ateo recibe el alimento, eso es providencia, pero no es gracia. O sea, entonces hay cosas que están fuera de Dios, que escapan de sus manos. Y usted está diciendo de que Dios todo lo que quiere lo hace, que es un texto bíblico, que nosotros creemos que todo lo que quiera, o sea, usted
ahí se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque es que todo es por gracia, o sea, todo es puro fruto de la gracia. Si hay providencia, es fruto de la gracia, lo dice Juan 1:16. Ciertamente de su plenitud tomamos todos, todos. No dice solamente los que han elegido para la salvación. Dice, tomamos todos y gracia tras gracia. O sea, separar la gracia de la providencia me parece muy salvaje, porque todo lo que Dios quiere lo hace. O sea que si en estos momentos están alimentándose unos brujos o unos musulmanes o unos de otra religión, entonces eso es providencia, pero no es gracia. O sea, eso es muy salvaje. O sea, cuando todo es obra de la gracia. Todo es obra de la gracia. Y usted no puede separar providencia de la gracia. O sea, eso suena muy salvaje. Bueno, vamos a mirar lo otro. O sea, yo le respondo eso diciendo que todo es obra de la gracia, Juan 1:16. Bueno, mirando lo siguiente, usted está usando el término masa de perdición, que efectivamente está en el signo de Jersey, dice, el hombre usando mal de su albedrío pecó y cayó y se convirtió en masa de perdición. ¿Cuál hombre fue el que cayó y pecó y cayó? Adán. Y se convirtió en masa de perdición. Sí, pero ¿qué es lo que está explicando ahí? Y la respuesta está acá en Gálatas 3:22. Ahí está la respuesta. Pero la escritura dice, los encerró todos bajo el pecado para que la promesa, ahí está, los encerró todos en pecado. Voy a leerlo acá de la Biblia, a mí me gusta más bien leerla acá, Gálatas 3:22, ¿cierto? Dice, pero la escritura presenta todas las cosas bajo el dominio del pecado. Esa es la masa de perdición. ¿Por qué los encerraron a todos en la masa de perdición? Para tener misericordia con todos. Esa es la razón. Knockout, ¿cierto? Para que la promesa hecha a los creyentes se cumpla por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, eso es muy claro. O sea, Dios los encerró a todos en el pecado para tener misericordia con todos. Por eso los encerró en la masa de perdición, pero no se quedaron todos en la masa de perdición. ¿Es para qué? Para tener misericordia, pues, con todo. Entonces, eso es muy claro. Ahí está, pues respondido. Bueno, vamos a mirar lo siguiente que dice Juan Peña, ¿cierto? Bueno, ya usted dice que cuando Dios hace salir su sol sobre los incrédulos o sobre los ateos, que Dios los puede proveer, así no hayan sido justificados. O sea, usted ahí está rompiendo con el calvinismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que solamente aquí están los justificados, los elegidos, los otros los dejó, porque dice los dejó. Dice Juan Calvino, los dejó allá, que se perdieran en sus pecados. Si los dejó que se perdieran en sus pecados, ¿por qué según el Dios que usted predica dice, no, Dios les sigue prohibiendo así los haya dejado en sus pecados? O sea, entonces es una visión muy salvaje el amor de Dios. O sea, usted está rompiendo con el calvinismo. O sea, acá por eso ustedes recurren a decir que eso no es obra de salvación ni causa la salvación. ¿Cómo no va a causar la salvación si cuando se le da de comer a un hambriento o de beber a un sediento, pongámosle que sea un ateo, en Mateo 25:31, en el juicio final, dice, vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos porque tuve hambre y me diste de comer. Ahí no dice, tuve hambre y me dieron de comer, pero no, ese no era justificado, entonces no sirve. Sí, entonces ese no era que el grupo de los elegidos, entonces no nos sirve, no. Dice, vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos, porque tuve hambre y me dieron de comer. Así punto lo dice. O sea, quiere decir que si se provee a un ateo, si esa es una obra de misericordia que causa la salvación eterna. ¿Sí? Porque el Señor lo dice el Señor. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Entonces ahí de una vez es obra de salvación. Bueno, está ahí, ¿cierto? Bueno, usted dice que somos salvados por gracia. Eso es de la Iglesia Católica. Eso siempre lo ha predicado la Iglesia Católica. O sea, todos somos salvados porque eso lo ha predicado la Iglesia Católica desde todos los tiempos. Esa es una falacia
que se ha creado en el mundo calvinista o el mundo protestante de que nosotros no creemos en la salvación por gracia. O sea, eso es mentira, todo es obra de la gracia. Si usted cuando vayan a la misa, la oración colecta, la primera oración colecta, uno siempre le pide a Dios, Dios, provéenos, Dios, ayúdenos, Dios, asístenos. ¿Sí? Y también en la plegaria eucarística número 1 siempre decimos, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Así sea malo, cuéntanos entre tus elegidos. Entonces, eso no es calvinismo. Eso no es calvinismo. ¿Sí? Entonces, aquí en esta parte, eso es lo que creen ustedes, que si nosotros hablamos de elección, ya somos calvinistas. Que si nosotros hablamos de salvación por gracia, somos calvinistas, cuando eso es teología de la Iglesia Católica, propia de la Iglesia Católica. Sino aquí el error grave de ustedes es que dice entonces la persona se vuelve un muñeco en las manos de Dios, entonces es pasivo, ¿cierto? Y la persona no es activa. Pero entonces, ¿por qué en Lucas 5:8, que es cuando el Señor, ustedes creen que el hombre es un muñeco en las manos de Dios? Lucas 5:8, mire, aquí Lucas desde el capítulo 5, versículo 4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, rema hacia adentro del lago y echen las redes para pescar. Simón respondió, maestro, estuvimos toda la noche intentando pescar. ¿Sí? Él se resistió. Él se resistió. Estuvimos toda la noche intentando pescar sin conseguir nada. Pero solo porque tú lo dices, aquí viene la elección de Dios. Solo porque tú lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron una gran cantidad de peces, como las redes se rompían. Entonces, fíjense que en este texto nos damos cuenta de que los apóstoles hacen las cosas de una forma activa, no pasiva. Porque ellos, bueno, voy a lanzar las redes, lanzaré las redes, ¿cierto? En tu nombre lanzaré las redes, ¿sí? Entonces, si yo creo que todos son pasivos, ¿para qué existen hechos de los apóstoles? ¿Por qué no existirían hechos de los apóstoles entonces? No existirían las cartas de Pablo, solamente existiría la creación del mundo, los evangelios que narran la vida, posiblemente y resurrección del Señor, y entonces no existirían los hechos de los apóstoles, porque los hechos de los apóstoles, ¿qué es? Las obras y palabras que hicieron los apóstoles en nombre de Jesús, y eso es activo, eso no fue pasivo, eso fue activo. Nada más usted se lee 2 Corintios capítulo 11, ahí el apóstol San Pablo está narrando todo lo que le tocó sufrir. Eso no fue de forma pasiva, eso fue de forma activa, que ahí todo el capítulo 11 lo está narrando. Entonces, si creemos que todo es pasivo, no existirían hechos de los apóstoles entonces, sino solamente el evangelio, ¿cierto? Entonces, fíjense que esto es muy importante. Usted dice que nosotros decimos que mi voluntad es la que impera. No, nosotros no decimos eso. Nosotros predicamos que todo es por gracia. Y le pedimos a Dios que nos cuente entre sus elegidos y que nos libre de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque la elección para el cielo es obra de la gracia sobre el mérito bueno. Los predestinados a la condenación, que es después del juicio, es fruto del mérito malo sobre la justicia divina. Eso es lo que predica la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, bueno, espérenme, miro el tiempo, el cronómetro. Ay, Dios. Creo que ya, ¿cierto? Ya es el tiempo. Bueno, cronómetros en cero, entonces adelante, Juan, tiene sus 10 minutos para que... Sí. Bueno, mi estimado, se me hace que se nos perdió la brújula del diálogo, ¿no? O sea, el diálogo no estaba centrado tanto en el asunto de la salvación, de cómo se da, sino que usted al decir que la elección es condicional, se supone que tenía que centrarse usted en decir qué condiciones vio Dios para elegir al hombre, pero creo que se perdió ahí en la brújula, ¿no? del diálogo, hay que regresarlo otra vez al origen del diálogo. Ahora, mi estimado, no sé si puso atención, pero cuando yo le hablé de activo y pasivo, no le hablé de estar pescando, de hacerme yo la comida, de ir a bañarme, no le hablé de eso. Le hablé de Efesios 2:8 cuando dice tihariti, sosomeni. Sosomeni, ese participio es pasivo, es decir, por causa de la gracia se podría traducir porque es un dativo de causa ahí. Tihariti, porque por gracia sois salvados. Usted recibe la acción de ser salvado.
Y usted mismo dijo, es que la iglesia también cree que somos salvados, somos recipientes pasivos. Entonces no sé por qué se fue con que tirar las ramas y que predicar y que bañarme, no sé, o sea, pues hay muchas cosas que hacemos activamente, es lógico, ¿no? Pero no tiene que ver una cosa con otra, o sea, ahí se me perdió en el punto, ¿va? Dice, usted se fue a Calvino, o sea, aquí no estamos hablando de Calvino, estamos hablando de la escritura. Yo le planteé Efesios 1, capítulo 1, y leí varios versículos, no sé por qué tiene que ver Calvino aquí, o sea, saca a Calvino de la conversación, ¿verdad? Y no tocó nada acerca de eso. Yo creo que eso fue como que usted lo levantó como para desviar el punto, ¿no? O no sé si se le fue la onda, como decimos en México, ¿verdad? Dice, todos tomamos de la gracia, todos tomamos sacó un texto, mi estimado, pero usted está citando una carta de los apóstoles a creyentes. Cuando dice tomamos, ¿quién está hablando? De creyentes, personas que pertenecen a la comunidad eclesiástica, que pertenecen a la comunidad de la iglesia. Usted no lo puede aplicar indiscriminadamente y cuantitativamente a todo el mundo, porque hay gente que no ha tomado no puede hacerse cargo de esa promesa que está diciendo, o de ese cumplimiento que está diciendo el apóstol en esa carta, ¿va? Cuando dice tomamos, está hablando incluyéndose al mismo, ¿va? Porque está hablando en este modo singular, modo plural, digo, primera persona singular, plural. O sea, nosotros tomamos, los creyentes hemos tomado eso. Entonces, creo que ahí usó una eisegesis, ¿va? Pues agarrando un cacho de la Biblia, descontextualizándolo, sacándole a su propósito de la carta y aplicándoselo indiscriminadamente a todos, cuando sabemos que hay personas que no han sido salvas todavía. Entonces ahí no tiene que ver una cosa, y aparte no tiene que ver nada con elección condicional. ¿Qué tiene que ver eso con elección condicional o incondicional? Ahora dice usted, providencia es obra de la gracia. Se lo podría valer, el texto no lo dice, ¿verdad? O sea, lo podría yo valer, pero no específicamente, necesariamente tiene que ser gracia. Recuerde que un atributo de Dios, que es la bondad, de la bondad de Dios se desprenden dos cosas, que aunque parecieran lo mismo, tienen un sentido diferente, la gracia y la misericordia. Dios es misericordioso con los impíos, sí, es misericordioso con los impíos, pero este texto tampoco, vuelvo y repito, no tiene que ver nada. Si Dios provee a un impío, hace salir su sol sobre justos e injustos, no tiene que ver nada con que Dios esté tratando de salvar a esas personas, ¿no? También Dios les da misericordia a ellos, en el sentido de que, aunque no merezcan ni la comida que se están comiendo, aunque no merezcan ni el aire que están respirando, aún así Dios es misericordioso, se desprende de su bondad, porque Él tiene un carácter bondadoso y los provee de eso. Todos merecemos la justicia de Dios, todos merecemos ser barridos de una vez y para siempre, todos, indiscriminadamente. Pero Dios en su bondad hace salir su sol también sobre esas personas. Salir su sol significa, vuelvo y repito, darles la oportunidad de tener un trabajo, darles la oportunidad de tener hijos, de ser ricos, inclusive ser ricos. Hay gente atea que son millonarios, pero eso no significa, usted lo ligó a la gracia, pero pues la gracia, cuando habla la palabra, específicamente habla de gracia, se va usted a Efesios 8, que es el núcleo y el corazón de la salvación y de la gracia, y habla específicamente de la salvación, pero del alma. O sea, hay que aprender a clasificar las cosas en su debido orden, ¿va? Para no hacer una mezcolancia de lo que es la providencia con la gracia y la soteriología, y haciendo una mezcla de todas las cosas, ¿no? Ahora, los dejó en masa de perdición. No tocó tampoco esa parte del Dessinger. Yo pensé que sí iba a ir a la parte, ¿no? Donde dice el Dessinger católico, que dice que de esa misma masa uno los salvó y otro los está dejando en masa de perdición. No tocó tampoco ese punto, ¿verdad? Cuando usted dice que Dios encerró a todos en desobediencia, algo así dice el texto de Romanos 11. No sé si usted ha leído el contexto y a qué se estaba refiriendo Pablo. Pablo estaba hablando, esa carta es una carta dirigida a una iglesia temprana que apenas estaba fundando, que el mismo Pablo, yo creo que no tenía ni conocimiento, bueno, no había ido todavía a esa iglesia judeocristiana, es una carta judeocristiana, donde apenas está sentando los pilares. Por eso es la carta más rica en su teología, la carta de Romanos, y les dice que la promesa de las promesas de Dios, de la salvación y todo, en el versículo 9 dice que no el que es judío según la carne lo es internamente, sino todos los que son hijos de la promesa. Entonces, cuando Pablo está diciendo que para tener misericordia de todos, usted tiene que meterlo dentro del contexto, no sacarlo y arrancarlo y darle el significado que usted quiera, no. Está hablando de todos en el sentido de que tanto judíos como gentiles, porque Dios tiene escogidos de los dos grupos, tiene escogidos gentes para salvarlos. En la misma carta de Efesios 2, 3 creo que dice, de los dos pueblos hizo uno solo, o sea que tuvo misericordia también de los gentiles.
No solamente para ellos eran las promesas, entonces tiene que leerlo dentro de su contexto para que entienda usted qué significa todos. No es cuantitativo, sino que está hablando de los dos grupos étnicos, de los judíos y de los gentiles, que la Biblia clasifica a todo el universo, a todo el mundo, entre esos grupos judíos y gentiles, o judíos y paganos. Algunas traducciones así lo traducen, ¿no? Usted cita, no sé tampoco qué tiene que ver con elección incondicional. Usted cita lo de venir benditos de mi Padre, pero usted no lee bien lo de las ovejas. Lo de las ovejas es en el juicio final. Y el Padre empieza en el versículo 1, dice, venid benditos de mi Padre, heredad. No dice, ustedes se ganaron el reino les fue heredado a ellos. Dice, heredar el reino preparado, fíjese lo que dice esto, preparado para ¿quiénes? ¿Para todos? No, para vosotros. Ahí está hablando de la exclusividad de la elección. Fíjate cómo la Biblia tiene armonía entre sí. Dice, benito de mi Padre, heredar el reino. Dice que no dice que se lo ganaron ellos, dice, lo heredaron ellos. El reino lo heredaron. Preparado para vosotros. Ahí está hablando, ¿a poco el Señor era calvinista al decir oye, les heredé un reino desde antes de la fundación del mundo, pero para ustedes nada más? ¿Por qué está diciendo que el reino preparado para ellos nada más y no para todos? Ahí se derrumba el asunto del universalismo, ¿no? De que quieren meter a fuerzas al reino a todos, ¿no? O sea, el reino es exclusivo de ellos. Ahora, cuando ellos daban de comer, ellos ni siquiera estaban pensando que si ellos daban de comer a un forastero, a una persona hambrienta, ellos no estaban pensando que estaban sumando puntos para su salvación, porque dicen, ¿cuándo lo hicimos? Entonces, mi estimado, usted no podría llegar como oveja al reino. ¿Por qué? Porque usted está creyendo que si usted le ayuda al huérfano, eso le está sumando a usted puntos para entrar al reino, para ganarse el reino. Entonces usted no podría llegar en esa condición de ovejas porque ellos ni siquiera sabían, oye, ¿cuándo lo hicimos, Señor? O sea, eso nos da a entender que ellos lo hacían de manera natural. Yo cuido a mi hija, la protejo, le proveo sus cosas, no para ganarme un punto, no para ganarme algo contra Dios, lo hago por manera natural, por el amor que le tengo, el cariño que le tengo del amor de padre a hija, pero no porque yo me tenga que ganar un punto, no tengo que poner en el refrigerador, darle a mi niña educación, darle a mi niña alimento, no, son cuestiones naturales que hace uno por amor, por agradecimiento. Entonces las ovejas de Cristo, por amor y por agradecimiento, hacían las obras buenas, pero ellos no estaban poniéndose a pensar, yo voy a hacer una obra para que cuando llegue el día del juicio, yo le voy a decir al Señor, mira, Señor, yo sí le di comida al forastero, ¿no? Ellos ni siquiera sabían que estaban dando alimento a los inconversos, ¿sí me explico? Entonces, lo vuelvo y repito, usted no podría llegar al cielo como ellas, porque usted sí estaría consciente, hágase la pregunta, usted sí estaría consciente de que usted está obrando para poderse ganar o para tener el derecho de heredar el reino. Pero el reino no se gana, mi estimado, el reino se hereda. Entonces, bueno, yo creo que ahí cierro, ya sería mi última participación, no sé cuántos días vamos. Le queda un minuto. Ok, bueno. Entonces, no sé, yo le toqué varios textos, me gustaría que en su última participación, no sé si es la última, tocara por lo menos alguno de los argumentos que he dado, Efesios 1, todo el capítulo, Efesios 2, donde habla de la gracia, posiblemente, y sosomeni, el participio sosomeni que habla de los que somos salvados, ahí sí está pasivo, o sea, no he tocado también esa parte, ¿verdad? De que nosotros recibimos la acción de ser salvados, no nos salvamos a nosotros mismos. ¿Y qué más? Bueno, ya yo creo que ya con eso es suficiente. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces vamos a responderle a Juan Peña. Entonces fíjense que Juan Peña ahora resultó diciendo que Calvino no, que nada de Calvino, que eso para qué, que eso. Bueno, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, se lo respeto, no pasa nada. Pero fíjense que si la elección incondicional es propia de Juan Calvino, o sea, no es de Juan Peña, ¿sí? Entonces no entiendo por qué ahora me dice que no, que Juan Calvino no, que nada que ver con él, que eso para qué, que eso no. Entonces no lo entiendo, ahí realmente no sé, no lo entiendo. Me parece que está teniendo una tensión interna para renunciar al calvinismo que realmente es no. Bueno, entonces fíjense lo siguiente, a ver, vamos a continuar acá. Cuando usted habla Romanos 8:22 a los que antes conoció y todo eso, sí, eso lo creemos en la iglesia, pero es que nosotros creemos que ya estamos salvos, pero en esperanza.
Romanos 8:24. Espe salvi. En esperanza somos salvados. Nosotros somos salvos, pero en esperanza. Entonces, eso lo dice en el versículo 24. Entonces dice la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De la vida futura, de la vida futura. Entonces, cuando el apóstol San Pablo está hablando de los que antes conoció, ya el apóstol San Pablo lo está hablando en un ambiente escatológico, porque dice estamos salvos en esperanza. O sea, esperanza que es el futuro. Entonces, nosotros creemos en la Iglesia Católica que estamos salvos, pero en esperanza. Y eso lo dice Romanos 8:24 antecitos, Espe salvi, que es una encíclica del Papa Benedicto XVI, supremamente poderosa, que la podemos leer, ¿cierto? Ahora usted dice que eso de que allá que cuando los mandó a remar, que eso para qué, o sea, ¿por qué desmerita el Evangelio? Si Jesús usaba la semilla de mostaza, Jesús usaba el grano de trigo, si Jesús usaba, o sea, si usted se encontraría con eso, le diría, no, Jesús, ¿usted para qué usa eso? Eso es natural, eso es de por allá de los campesinos, eso no. O sea, no entiendo por qué usted desmerita el Evangelio de esa manera. Cuando hablamos de la masa de perdición, obviamente eso está en el signo de Kierkegaard. Sí, mire, eso está en el signo de Kierkegaard y todo lo demás. Si usted dice que la masa de perdición, entonces, que ya unos mandó al cielo y los otros para el infierno. Pero mire, es que hay que leer bien, dice, pero Dios bueno y justo eligió, según su presencia, de la misma masa de perdición a los que por su gracia predestinó a la vida. Ahí no tenemos problemas. Y predestinó para ellos la vida eterna. A los demás, ojo, a los demás, empero, aquí viene la piedra de tropiezo, que por juicio, o sea, esto es después del juicio. El juicio sucede cuando? Después de la muerte. Hebreos 9:27. Después de la muerte ya sabemos quiénes son los salvos y quiénes son los. Después del juicio, Hebreos 9:27, ya sabemos cuáles son los salvos que van al cielo y ya sabemos con los que se van a condenar. Es que él lo dice, que por juicio, ahí está, y el juicio cuando es después de la muerte. Entonces ahí queda aclarado ese término. Dejó en la masa de perdición, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por cuál juicio? ¿El juicio cuándo es el juicio? Pues el juicio es después de la muerte. Hebreos 9:27. Este es el destino de los hombres, que una vez muertos para siempre, después son juzgados. Entonces, eso es de la Iglesia Católica. Bueno, con todo respeto, ¿cierto? Bueno, entonces usted dice que eso de que lanzar la red, que todo eso, que eso para qué. Entonces, cuando el Señor le dio de comer a 5,000 hombres, o sea, eso no es gracia. Eso es providencia, eso no es gracia. Entonces, Juan 6 no es gracia. Juan 6 no es el evangelio de la gracia. Juan 6 solo es el evangelio de la providencia. ¿Cómo que no? Si le dio a comer a 5,000 hombres, eso es gracia de Dios, ¿cierto? Ahora usted en el minuto 53:14 dice, todos merecemos la justicia divina. O sea, usted está refutando el calvinismo. O sea, ahí está refutando el calvinismo. Entonces ya ahí quedó, pues, no tengo nada que refutar ahí porque eso usted está refutando el calvinismo, ¿cierto? Bueno, entonces, usted dice después que los dos pueblos, bueno, hizo uno solo, y que Dios tiene misericordia a los gentiles. O sea, ahí está refutando el calvinismo. Usted lo dijo en el minuto 55:15. Ahí está refutando el calvinismo. Porque ¿qué dice el calvinismo? Los gentiles, los malos, ya dejémoslos allá porque estos ya están elegidos. Entonces, si es así, en Deuteronomio 1:10 dice que se van sumando la bendición. Entonces, si usted cree que ya están elegidos, hay un número cerrado. Entonces, ¿para qué hay que ir a los gentiles a predicarles si ya está el número cerrado? No. Entonces, ahí sí salta usted de pronto al otro punto del tulip. Entonces, ya sí entraríamos ahí, ¿cierto? Entonces, ahora usted me cita Mateo 25. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Ahí ya sabemos cuáles son los salvos y ya sabemos cuáles son los condenados porque ya hay un juicio. Y el juicio es después de la muerte. O sea, es que es un contexto de juicio. No está hablando acá, en esta tierra, está hablando en el juicio, que es algo escatológico, ¿cierto? Bueno, usted dice de obras que son naturales y que esas obras que son naturales, que esas obras no causan la salvación. Pero fíjense que si usted llega y me dice que no, dice el reino preparado para ustedes y usted me dice que tiene que decir preparado para todos, entonces ahí tendría que haber dicho el texto, el reino preparado para los calvinistas, no más. Entonces yo le voy a aplicar lo mismo que usted le está aplicando. Usted mismo llegó y me dijo, ahí no dice que para todos. Entonces yo le aplico lo mismo. Entonces el reino solamente preparado para los calvinistas y los otros se jodieron. No, en la Iglesia Católica nosotros no predicamos eso, ¿cierto? En la Iglesia Católica nosotros no predicamos. Entonces, las obras de misericordia naturales, por ejemplo, la que hace un budista, la que hace un musulmán, el Señor dice, a que me diste vengan benditos de mi Padre,
puede ser el reino de los cielos, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Ahí no está hablando de ninguna denominación, no está hablando de ninguna denominación, es eterno. Entonces, ahora aquí viene aquí una refutación así bien suavecita para usted, Juan Peña, ¿cierto? Mira lo que dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios 9:24. Entonces, yo no sé si usted quiere refutar a San Pablo, pero aquí podemos decir de la carta del apóstol San Pablo contra los calvinistas. Entonces, 1 Corintios 9:24. Usted dice acá que el hombre no tiene que hacer nada, que ya. Entonces, pero mira lo que dice 1 Corintios 9:24. Vamos a leerlo así con todo respeto. No saben que en las carreras del estadio todos corren, pero solamente uno consigue el premio. Corran de tal manera que lo logren. Corran es activo. Claro, todo es obra de la gracia, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá dice, los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo pues corro, pero no sin rumbo. Lucho, no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domine, no sea que después de enseñar a los demás quede yo descalificado. O sea, fíjense que el apóstol San Pablo corre ¿para qué? Para ganar el premio, ¿cierto? Corre para ganar el premio. Y el mismo apóstol San Pablo lo dice. O sea, que si el mismo apóstol San Pablo lo dice, quiere decir que el hombre debe colaborar, ¿cierto? El hombre debe colaborar. 1 Corintios 9:24. Entonces, aquí lo dice claramente. No saben que en las carreras del estadio todos corren, pero solamente uno consigue el premio. Corran de tal manera que lo logren. O sea que aquí el ser humano debe colaborar con la gracia de Dios, porque la gracia de Dios prima por sobre todas las cosas. Ahora, otro texto que usted tiene que leer. Yo hace rato habíamos leído de la carta a los Gálatas 3:22, y aquí vuelve y lo repite en la carta a los Romanos. Mire lo que dice, porque usted dice que eso de la masa de perdición, que la Iglesia Católica lo está diciendo, pero ¿por qué dice la Iglesia Católica la masa de perdición? Está hablando de que todos fueron encerrados en el pecado. Eso es algo pedagógico. ¿Por qué todos son encerrados en el pecado? Aquí viene con rojo, para tener misericordia con todos. Lo dice Romanos 11:32. Otra vez lo repite. Aparte de lo que dice Gálatas, creo que es 3:22, dice Romanos 11:32 con rojo. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. Esa es la masa de perdición. Dios los ha encerrado a todos en desobediencia para tener misericordia con todos. Ahí está. Estoy leyendo acá de la Biblia de las Américas. Entonces, eso es muy claro lo que creemos nosotros en la Iglesia Católica, y pues lo creemos todos. Bueno, ya termino acá mi exposición. ¿Cómo vamos en los set? ¿Cómo vamos? ¿Cuántos nos quedan o qué? No sé cuánto llevamos 1 hora. Entonces, llevamos 1 hora, son 10, 20, llevamos 3 sets. Queda el último. Ah, ok. Igual del mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Sale. ¿Usted me dice cuándo? Sí, ya le doy iniciar. Ok. Perdón. Bueno, voy a empezar con lo último que usted dijo, ¿no? Vuelvo y repito, o sea, necesita leer bien el contexto para que entienda lo que está diciendo Pablo. No sé si puedo mutear el micro porque me mete un poquito ruido. Ok, gracias. Entonces, está hablando de eso, o sea, porque Pablo está hablando de los judíos. Dice que acaso somos mejores que ellos, o sea, bueno, le dice a los gentiles, ¿acaso son mejores ustedes que ellos? Entonces está hablando de las dos etnias, ¿verdad? Inclusive si usted lee el versículo 5, 11:5, dice que Dios guardó de la etnia de los judíos, dice que él guardó un remanente, fíjese, elegido por gracia. O sea, de la etnia de los judíos, él guardó un remanente, pero quien no está guardando es Dios el que lo está guardando. Inclusive más adelante dice, el mismo 11 dice que las promesas, dice, ¿acaso fracasaron todos los judíos? Algo así dice, no, dice, solamente los escogidos de Dios alcanzaron las promesas. Igual Pablo dice en 2 Timoteo 2:10, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación. O
sea, Pablo está consciente de que hay un grupo elegido tanto de los judíos, como dice Romanos 11:5, como de los gentiles también. Cuando dice Pablo todos, se está refiriendo a las dos esferas, tanto judíos como gentiles, no cuantitativamente, porque Dios no puede fracasar en sus planes, y usted lo dijo en su primera intervención, todo lo que Dios quiere lo hace. Entonces, si fuera plan de Dios salvar a todos, pues lo haría simplemente. Agustín dice que Dios no puede ser estorbado en sus planes y en sus propósitos. Dios doblega a quien Él quiere hacerlo. Proverbios 21:1 dice que el corazón del rey está en la mano de Dios, que Dios lo inclina hacia donde Él quiere. Deuteronomio, Daniel 4:35 dice que la voluntad de Dios está por encima del ejército del cielo y los que están en la tierra, y no hay quien frene su mano. Pero parece ser que usted sí quiere enseñar, o la iglesia quiere enseñar que el hombre sí le puede doblar la mano a Dios, y eso no lo enseña la escritura por ningún lado en ese sentido. Pero vuelvo y repito, no se dio el tema era que usted tenía que defender la elección condicional, es decir, o sea, Dios sí nos eligió, usted lo reconoce, la iglesia lo reconoce, pero ¿en base a qué? O sea, el tema se fue por otros asuntos que no tenía que ver nada con el tema inicial. O sea, usted tiene que defender, yo defiendo incondicional. ¿Qué se refiere a incondicional? Pura gracia de Dios, como lo dijo Efesios 1:5, porque por gracia nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos antes sin mancha, según el puro afecto de su voluntad. Ahí es donde se tenía que haber centrado el debate, y no por otro lado, ¿verdad? Ahora usted dice del número de los elegidos. No sé si ha leído el documento del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no reniega del número de los escogidos. Dice, hay un número de escogidos. Lo que ellos prohíben, le debo esa cita, pero se lo voy a poner ahí en Facebook, se lo voy a poner esa cita. El concilio dice que, o sea, lo que ellos no, lo que la iglesia reniega, la iglesia católica, no es del número, porque sí hay un número de escogidos, eso lo reconoce la iglesia. Lo que ellos reniegan es que usted se sienta parte del número de los escogidos. O sea, ellos no refutan la idea de que sí hay un número, pero lo que dicen ellos, nadie debe sentirse parte del número. O sea, como que diciendo, no te confíes, o sea, tienes que hacer las cosas y cuantas cosas, o sea, tienes que seguir esforzándote y ganándote tu salvación, pero si hay un número de los escogidos. Usted mismo le dice en la misa, ¿verdad? Cuéntanos como parte de los escogidos, algo así, usted citó ahorita. Entonces la Iglesia Católica sí sabe que hay un número de escogidos, inclusive hay un numeral, ¿verdad?, que dice de San Agustín, que dice que los escogidos jamás van a perecer, o sea, ya están escogidos, no hay forma que ellos perezcan. Ahora usted, el Dessinger, hizo pues ciertos malabares, ¿verdad? Salió con todo respeto, pero ahí está hablando de la predestinación. Dice, a los que antes conoció. Entonces no está hablando del juicio, está hablando desde antes. Porque está hablando que primero el hombre, Adán y Eva, cayeron, y toda la humanidad quedó en masa de perdición, toda la masa. Entonces está diciendo que Dios desde antes que cayeran de masa de perdición, dice que a uno los predestinó para la vida. Incluso ahí cita, entre comillas, cita Romanos 8:29, el texto que le di yo, ¿verdad? Que dice a los que antes conoció. ¿Desde cuándo los conoció? Después del juicio, no. Antes del juicio, antes de crear el mundo, los escogió y los predestinó, dice, para que fuesen santos y sin mancha. Pero dice que por su justicia dejó. ¿Qué significa dejar? Abandonados. O sea, de la misma masa de perdición. Se da cuenta que usted tiene algo que es inservible, va a la basura, encuentra puras cosas inservibles. De esa misma cosa de la basura, usted dice, bueno, yo voy a usar estos objetos y los voy a usar para propósitos que yo tengo, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Dessinger en pocas palabras. De esa misma masa, de esa misma basura, por decirlo así, Dios agarró a esos por su pura gracia, no porque estos valieran algo, ¿verdad?, sino por la pura gracia de Él, como dice Efesios 1:5, por su puro afecto de su voluntad, es el que los salvó y los rescató. Pero a los otros los está dejando ahí. No les debe algo Dios a ellos. Y Pablo dice que en Romanos 9 dice que a Jacobo amó y a Saúl aborreció. Dice acá, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Dice, de ninguna forma. Porque dice que Dios a quien quiere endurece, y a quien quiere, algo así, lo estoy parafraseando, ¿va? Y pone el ejemplo de Faraón, dice que para eso lo levantó, dice, para mostrar, endureció el corazón de Faraón, dice, para mostrar en ti mi poder, dice. O sea, no hay forma. O sea, la Biblia tiene armonía entre todos sus textos, ¿no? Ahora, yo nunca he dicho, esa es una tremenda falacia y un muñeco de paja lo que dice usted. Nosotros nunca hemos dicho que por el hecho de ser calvinista tú eres una oveja o eres contado como los elegidos. Nosotros, ¿cuándo he escuchado que nosotros andemos diciendo, no, por el hecho de que tú seas calvinista, ya eres elegido o eres salvo? No.
Hay muchos calvinistas que entienden la doctrina, la entienden mentalmente y entienden todas las cosas, pero no han sido regenerados, no han sido salvos. La iglesia de Dios es orgánica, o sea, es parte de los que Dios ha escogido, los ha salvado, los ha justificado, los ha glorificado. Bueno, los glorificados, pues sabemos que no se lleva a cabo, pero Pablo está diciendo que indefectiblemente esos que fueron conocidos, el número de esas personas que solamente Dios conoce, en eso estamos de acuerdo con la iglesia católica. Hay un número, no sabemos, no podemos dar números exactos, ¿verdad? No podemos decir tú y tú, y son 144,000, como dicen los testigos, no. Hay elegidos, sí, pero no podemos dar números exactos. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Y le vuelvo y repito, no por el hecho de que sean calvinistas, pues nosotros nos decimos que por el simple hecho de ser calvinista te vas a salvar. Dentro de la iglesia física hay gente que está aún perdida todavía. No sé si me sigue escuchando porque se me apagó la pantalla aquí del monitor. Sí, yo le escucho. Ah, ok. Sí, es que me puso acá como en pantalla azul, no sé por qué se me puso así, pero bueno. Entonces, pues el tema era ese, mi estimado. Era que no cuando usted me aceptó el diálogo, nosotros los que defendemos elección incondicional, ¿qué se refiere a incondicional? Que Dios no vio algo en ti para poderte elegir. Simplemente, como dice el Dessinger de la masa de perdición, por pura gracia Dios escogió a esos para salvación, pero no porque haya visto algo. En este punto sí siento con todo respeto que los evangélicos que se oponen a nuestra doctrina, pues sí están un poquito más avanzados, ¿verdad? Porque ellos sí entienden el punto a lo que nos referimos y ellos empiezan a decir, no, mira, es que Dios sí eligió, pero ¿sabes qué es lo que vio? Que tú ibas a responder a la fe, que tú ibas a decir que sí al evangelio. Eso es lo que Dios vio, que tampoco se puede probar con la Biblia, ¿verdad? Pero por lo menos ellos intentan decir, bueno, es que sí hay una condición. La condición es que tú creas, que tú digas que sí al evangelio. Y yo pensé que usted se iba a ir por esa línea, ¿no? como los evangélicos, pero se desvió mucho del tema con asunto de las ovejas, de que si las obras contribuyen a la salvación. Se tocó mucho el asunto de la salvación, cuando aquí el asunto era de la elección, ¿en base a qué? ¿En base a qué Dios elige? Ese más bien era el punto, ¿verdad? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. $8:36 lleva. Ok, ya despertó esta cosa, que se me había dormido. Bueno, usted también tocó el tema del atleta, ¿no? O sea, bueno, no tiene que ver nada con la elección, o sea, ¿qué tiene que ver lo del atleta con que si Dios vio algo para poderme elegir? O sea, no tiene que ver nada con la elección. Aparte, ese texto de la analogía de Pablo, pues está hablando, si usted va al contexto, Pablo está hablando de los derechos que él tiene como apóstol, ¿verdad? Que como un atleta tiene derechos, por ejemplo, de tomarse una Coca-Cola, tiene derechos de comer carnitas de puerco, o sea, comida insana, pero Pablo está poniendo esa analogía porque dice que él para no ponerle tropiezo al evangelio, para que el evangelio corra de una manera vertical y que no haya ningún impedimento, está poniendo la analogía de eso. O sea, un atleta se abstiene, dice, de derechos legítimos que tiene, igual yo también, dice, porque yo siendo heraldo, ¿qué es un heraldo? Una persona que anuncia el evangelio. Porque si Corinto estuviera entendiendo que ahí está hablando la salvación, pues imagínense qué terrible noticia para ellos. O sea, Pablo le está diciendo, miren, todos van a competir, todos ustedes van a correr, pero nada más uno de ustedes se va a salvar, porque nada más uno gana el premio. Entonces, qué terrible noticia para ellos sería, ¿no? Que Pablo les estuviera diciendo esa analogía como que, oye, o sea, tienes que ganarte la salvación porque, digo, el tema no es la salvación, ¿verdad? Pero ya tocó el versículo y pues tengo que abordarlo. Si todos, la iglesia de Corinto estuviera sabiendo que Pablo les está diciendo, miren, todos van a correr, pero nada más uno de ustedes se va a salvar. Tiempo. Ok. Adelante. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa? Es que Juan Peña, usted sabe que, yo creo que usted ha estudiado teología sistemática. Usted sabe que en teología sistemática hay un término en teología fundamental que usan que se llama analogía fidei. La analogía fidei quiere decir que todos los misterios están conectados entre sí. Y que si yo hablo de un misterio, tengo que tocar otro misterio. Usted lo hizo, o sea, usted empezó a hablar de la predestinación, de la elección, usted empezó a hablar de la masa de perdición, o sea, usted está usando términos que son analogía fidei a la elección incondicional. O sea, yo ¿por qué no voy a tocar temas de salvación y de obras de caridad, de obras de misericordia? ¿Por qué no puedo tocar? O sea, no entiendo. O sea, usted sí lo puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. Entonces, ahora sí le voy a dar la respuesta a usted, ya aquí en este momento,
¿Dios en qué se fija? Dios en qué se fija. Le voy a demostrar dos textos, en la Virgen María y en Pedro. ¿Listo? Entonces acá le muestro la elección condicional. ¿Dios en qué se fija? Dice Lucas 1:46 con rojo. Entonces María dijo, proclama en mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Aquí viene, Lucas 1:48. ¿Dios en qué se fija? En la humildad, porque Él ha mirado la humildad de su siervo. Ahí está comprobada la elección condicional. Porque ha mirado, usted me preguntó a mí, pero Dios en qué se fija? Dios en qué se fija, ¿cierto? Dios no vio nada en el ser humano para elegirlo, ¿sí? Usted me dice sí. Y entonces usted me pone el ejemplo por allá de los evangélicos, todo eso. Bueno, pero le pongo con la Biblia. ¿Dios en qué se fija? En la humildad de su siervo. Ahí está. Clarito como el agua. Entonces, Dios se fija, ahí está la elección condicional. Le voy a dar otro texto del mismo pasaje de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 8, ¿cierto? Dice, al ver esto, Simón se postró a los pies del Señor diciendo, o sea, ¿Dios en qué se fijó en Pedro? ¿Dios en qué se fijó en Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues tanto Pedro como los que estaban con él quedaron asombrados por la cantidad de peces que había pescado. E igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces, aquí viene, Jesús le dijo a Simón, no temas. O sea, ¿en qué se fijó Jesús en Pedro? En que él reconoció que era pecador. ¿Sí? Ahí está. Yo me reconozco pecador. Y Jesús que le dice, no temas. Ahí está. Desde ahora serás pescador de hombres. Entonces ahí le estoy mostrando la elección condicional, que era lo que usted también me preguntaba, pero usted y yo sabemos por teología fundamental que hay un tema que se llama la analogía fidei, la conexión de los misterios entre sí. Eso lo saben todos los doctores en teología fundamental, lo saben muy claramente del término analogía fidei, que es la conexión de todos los misterios entre sí. Bueno, entonces acá continuamos con el tema de las masas de perdición. Lo que pasa es que la masa de perdición y los que dejó en la masa de perdición, ¿cuáles fueron? Fueron después del juicio de justicia. Y el juicio de justicia, le estoy respondiendo con Biblia, Hebreos 9:27. El juicio de justicia es después de la muerte. Después de la muerte es que ya sabemos quiénes son salvos y quiénes son condenados, ¿cierto? Y decimos, como dice la plegaria eucarística número 1 o canon romano, líbranos de la condenación eterna. Eso tenemos que pedirle al Señor, ¿cierto? A mí me hubiera gustado que usted hubiera tomado Romanos 5:24 cuando dice, estamos salvos, pero en esperanza. O sea, ese pasaje de Romanos es plenamente escatológico, salvados en gracia. O sea, le estás dando una esperanza que es futura, ¿verdad? Ante las tribulaciones de los romanos que fueron muy cruelmente perseguidos en el 49 con el emperador Claudio, ¿sí? Después, posteriormente, con el emperador Nerón. O sea, él les está dando a ellos un consuelo en esperanza. En esperanza ya estamos salvados en medio de la tribulación. O sea, es un capítulo plenamente escatológico, ¿cierto? Plenamente escatológico, ¿cierto? Ahora usted cita el Vaticano II. Me hubiera gustado que de pronto usted hubiera dado la cita del Concilio Vaticano II, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que, pues, que los elegidos ¿cuándo sabemos cuáles son los elegidos para el cielo? Es después del juicio, ¿sí? Me hubiera gustado que me hubiera dado la referencia del Concilio Vaticano II, donde usted lo toma, ¿cierto? Usted dice que Dios ya tiene un grupo de elegidos, pero en la anterior exposición usted dice que Dios tiene una misericordia con todos. O sea, aquí se está contradiciendo. Pero el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Lo dice el mismo apóstol San Pablo en la carta a Timoteo. Voy a leerlo para que quede claro. Pues no me gusta leer el texto, no describirlo, sino pues tomarme el tiempo para leerlo. Entonces, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, las cartas pastorales, ¿cierto? Vamos a leer de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a leerlo acá, ¿cierto? Acá. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Porque Dios es único, como único es también el mediador entre Dios y los hombres,
Perdón, del versículo 4, dice, voy a leer desde el 3, esto es bueno y grato a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, cuando hablamos de la elección, todos estamos elegidos para la salvación eterna, sobre el mérito bueno. Y los elegidos a la condenación eterna es el mérito malo sobre la justicia divina. Pero eso es después del juicio y lo dice el mismo concilio de Kierkegaard. Lo dice claramente. Entonces, ya pues para terminar, usted me pide que le dé un texto de la elección condicional y le hablo pues con todo respeto. Pues la respuesta está en María, Lucas 1:48. Dios se ha fijado, ahí está, Dios se ha fijado en la humildad de su esclava. Dios se ha fijado. Y a Pedro le dice, no temas. Entonces, esa es mi respuesta que yo le doy a la elección, sobre el tema de la elección condicional. Y pues ahí lo clarifico pues en ese sentido. Venga, miramos cuánto tiempo es que es el tiempo. Llevo 7 minutos. Entonces, esto es muy claro, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, en 2 Timoteo 2:10, claro, estamos de acuerdo? Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los elegidos, sí. Pero entonces, ¿por qué dice después, para que también ellos obtengan la salvación? O sea, hubiese dicho, porque ellos ya están salvados. Dice, para que ellos también obtengan la salvación. O sea, está pidiendo que ellos obtengan la salvación. O sea, fíjense que el hecho de ser elegidos no quiere decir que ya estén salvados. Porque dice, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que aclarar. Y saber que, por ejemplo, la elección divina por gracia es doctrina católica. La salvación por gracia es doctrina católica. Y es doctrina católica de que el hombre debe colaborar con la gracia, la elección condicional. En este caso, Dios se ha fijado en la humillación de su esclavo. Entonces, usted dijo al principio que si yo hablo de que el ser humano hace algo para ser elegido, que ya es pelagiano. Entonces, yo no sé si usted crea que Lucas 1:48 sea un versículo pelagiano. No creo que usted lo diga, pero ahí en ese texto deja muy claro que Dios se fijó en la humildad de María. Dios se fijó en la humildad de su sierva. ¿Sí? Dios se fijó en ella. Entonces, si se fijó en ella, ahí podemos mostrar la elección condicional. Bueno, eso es, pues ya ahí dejo mis 10 minutos de exposición. Pues agradecerle a Juan por este tiempo. Le iba a proponer que si no pudiéramos hacer una pregunta nada más pues sí, como despedida, una pregunta rápida, o sea, de pregunta, se contesta y contrarrespuesta así, pero sencilla, porque no hubo preguntas así directas, ¿no? O sea, bueno, listo. Hagamos una preguntita entonces. Entonces pónganme el minuto para formularla, es 1 minuto, ¿no? Para formularla y 2 para responder y 2 para contrarrestar. Listo. Ok. Adelante. Ok, bueno, tomando el ejemplo que usted dice de María, cuando hablamos de elección, mi estimado Carlos, estamos hablando que la masa de perdición, fíjese lo que usted ha comparado, no, ahora inconscientemente lo hizo, pero lo ha comparado. Usted puso a María en masa de perdición, porque estamos hablando que Dios elige de la masa de perdición, no de una persona que ya es regenerada, porque María, evidentemente, cuando dice mi sierva, ya está hablando de una persona que ha sido regenerada. O sea, cuando está hablando la humildad de ella es a partir de que es una persona regenerada, no es una condición de masa de perdición. Entonces, mi pregunta sería esta. María, al dar una muestra de humildad, ¿estaba en masa de perdición o ya era una persona regenerada por el Espíritu de Dios? Bueno, entonces la respuesta es que ella es libre de pecado. Y la respuesta la encontramos en el saludo del ángel. Mira lo que le dice el ángel. Aquí, espérame. Cuando el ángel se le aparece a la Virgen María. Alégrate María, Lucas 1:28. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve María. Le dice, llena de gracia. Si yo tengo un vaso, no tengo acá un vaso. Si yo digo, el vaso está lleno, significa que está lleno de lo que está lleno de gracia y no tiene un punto vacío.
y no tiene una mancha de pecado porque está lleno, lleno, lleno. Si está lleno de gracia, significa que no tiene lo contrario, que es pecado. Entonces María es elegida, no es de la masa de perdición, porque ella es llena de gracia, ella es libre de pecado, y lo que confesamos y profesamos en la iglesia, que ella fue preservada del pecado original, no fue elegida de la masa de perdición. Esa es mi respuesta. Ok. Póngame 2 minutos para contrarresponder. Adelante. Ok, bueno, entonces no le sirve su analogía para hablar de la elección incondicional. ¿Así por qué? Porque cuando nosotros hablamos de elección incondicional, hablamos desde antes de la fundación del mundo sobre una masa de perdición. Es decir, de esa misma masa de perdición, Dios eligió para vida eterna y eligió para condenación. Entonces, usted saca a María de la masa de perdición, entonces su argumento no tiene peso. ¿Por qué? Porque no hay una condición para la masa de perdición. No hay una condición para la masa de perdición para poderlo Dios elegir. ¿Sí me explico? O sea, no es que Dios vio algo en la masa de perdición buena, porque la masa de perdición no puede ofrecer nada bueno. No puede ofrecer nada bueno. Dice la Biblia que somos piezas inútiles. Romanos 11, del 10 al 11, dice que no hay justo ni a uno, no hay que haga lo bueno. Entonces, de la masa de perdición no pueden hacer algo bueno. No puede surgir algo como lo es lo de María, la humildad. Entonces, su ejemplo no tiene consistencia. ¿Por qué? Porque está sacando a María de la masa de perdición. Y cuando Dios elige de la masa de perdición. Que yo no creo, obviamente, usted sabe que yo no creo en eso, ¿cómo se dice? Que María no pecó, ¿verdad? Porque la Biblia dice claramente, pero ese sería otro tema, ¿verdad? No estamos en ese tema. A lo que quiero remarcar y hacer énfasis es que el ejemplo que usted usó de que la humildad de María no aplica, porque estamos hablando a partir de que un creyente ya es creyente, válgame la redundancia. A partir de ahí, él está dando una muestra, un fruto que procede del Espíritu de Dios, porque toda fuente de bien, usted lo sabe bien, Gálatas 5:21, todo fruto es de bueno, procede del Espíritu Santo. Nosotros no producimos cosas buenas por naturaleza. Entonces María está hablando de que ella está diciendo que sí al Evangelio de Dios, está diciendo que sí a las cosas de Dios, porque dice la Biblia, Filipenses 1:13, que Dios pone dentro de nosotros el querer como el hacer. Nosotros no producimos el querer como el hacer, eso es una fuente. La fuente es Dios y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, no puede usted usar la humildad de María como un ejemplo de elección incondicional, porque Dios no tuvo que elegirla a ella en base a eso, ¿no? Simplemente por su pura gracia la predestinó a ella para ser sierva de Dios, ¿verdad? Entonces haga su, ¿cómo se dice? Su pregunta y luego ya le respondo. Listo, bueno, muy bien. A ver, ¿usted cree que para Dios es imposible que María no esté en la masa de perdición? ¿Usted cree que para Dios es imposible sacar a María de la masa de perdición? ¿Usted cree que para Dios no es posible sacar a María liberada de la masa de perdición? Esa es mi pregunta. Ok. Bueno, en la teología, mi estimado, no hacemos teología de lo que yo creo, de lo que yo me imagino, de lo que yo pienso. No somos, bueno, al menos nosotros los bautistas o los reformados no hacemos teología de lo que yo pueda pensar, ¿no? O sea, yo me imagino que Dios pueda hacer una piedra grande, como dicen los ateos, que él mismo no pueda cargar. O sea, de poderlo a lo mejor lo puede hacer porque él es todopoderoso, ¿no? Pero en cuanto a las bases bíblicas, pues no hay. Digo, este no es el tema. O sea, no es el tema de si María pecó o no pecó, ¿verdad? Pero la Biblia es clara cuando dice por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Todos. Ahí está usando a toda la humanidad. Ahora, si Dios lo hizo con María, la encarnación de Cristo pues fue un mero capricho, ¿verdad? ¿Qué caso tendría que Dios preservó a María, o sea, de la humanidad, la preservó del pecado, como dice la Iglesia Católica, por su puro poder? La pregunta aquí es, ¿por qué no lo haría también con toda la humanidad si él tiene el poder para hacerlo? O sea, ¿para qué complicarse la vida, engendrarse, hacerse hombre, sufrir por la humanidad los latigazos y los golpes que recibió? ¿Para qué sufrir tanto si él puede hacerlo si lo hizo con María, lo puede hacer con toda la humanidad? ¿Para qué complicarse la existencia? ¿Sí me explico? O sea, él lo puede preservar a toda la humanidad y simplemente lo limpia por su pura. Pero dice la Biblia, mi estimada, con esto cierro,
que sin remisión de pecados, dice, pero sin derramamiento de sangre, perdón, sin derramamiento de sangre, dice, no hay remisión de pecados. Tenía que haber muerto Cristo para poder purificar, inclusive a Moisés, a todos los que murieron en el Antiguo Testamento. Adelante. Bueno, fíjese que Juan Peña, yo estaba esperando que usted me dijera sí o no, pero usted lo respondió entre todo lo que dijo. Yo sí, Dios puede liberar, preservarla del pecado. Usted lo respondió. O sea que para Dios nada es imposible. Es que el mismo texto lo dice. Yo no sé si usted crea en la palabra. Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible. O sea, para Dios nada hay imposible. La pregunta es muy clara. ¿Dios puede hacer posible que María esté libre de la masa de perdición? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque para Dios nada hay imposible. O sea, esa era la humilde respuesta. Y usted me la respondió con la Biblia, porque para Dios nada hay imposible. Ahí está, muy claro. Esa es mi respuesta. Bueno, pues ya con eso terminamos. Pues muchas gracias a Juan por haber venido a este canal. A mí Juan me parece buena persona. A veces pues me tilda de que no, que soy un cura que no tengo nivel y que, bueno. Entonces, cuando usted me vuelva a decir eso, pues lo invitamos a un diálogo y más bien el nivel se ve en el diálogo y que las Sí, es personas que tomen... lo tuve que provocar para que aceptara el diálogo, ¿no? Ah, Es sí, sí ve que ahí está cumpliendo la elección condicional. Sí, aparte las palabras son frías. Usted sabe que escribir es muy diferente a cuando ya uno se presenta en vivo, ¿va? Las palabras son Mire, frías. de entre, Y sí reconozco que he sido fuerte con usted en el sentido, pero también lo he hecho con ese sentido, ¿va? De que dije, pues yo sé que usted es hombre y sigue, o sea, aunque sea sacerdote, usted es hombre y sigue teniendo el orgullito de que le pica uno la cresta, como decimos en México, y va a saltar como gallo. Y aparte usted es colombiano, el colombiano se identifica mucho con el mexicano, ¿no? O sea, somos muy parecidos en ese punto de que nos pica un poquito la cresta y pues saltamos como gallos, ¿no? Entonces, todo eso fue para que usted aceptara el diálogo, pues, más que nada. bueno, Pero usted sabe que, listo. por ejemplo, aquí lo hicimos respetuosamente, sin ofensas, no es mi estilo, usted sabe, me ha visto en los videos, ¿verdad? Que no es mi estilo. Me ha sacado de quicio ahí de repente con gente que a veces no sabe dialogar, ¿verdad? Eso nos ha pasado yo creo que a la mayoría, pero con gente Sí. que sabe comportarse, yo también le juego a la misma altura. Listo, bueno, muy bien. Al igual, pues eso aquí hay en redes sociales hay gente madura, o sea, no por eso uno va a echar a la pena de no comer, no dormir porque me dijeron algo, no, las redes sociales no, sencillamente es eso. Entonces, pues sería eso, agradecerle, muchas gracias y saludos pues a todos los que nos están viendo en este canal y a los que nos vieron en el canal de Juan Peña. Un saludo muy especial para todos, que el Señor nos bendiga abundantemente y nos dé su gracia, su amor y su bendición. Y pues que en el respeto de Juan voy a darle la bendición pues a las personas. Y que el Señor los bendiga a todos en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga abundantemente y que tengan pues todos buena noche. Un abrazo para todos. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin.